Durante Explo Music Fest, que es el festival de música cristiana que organizamos cada último fin de semana del mes de junio en Guatemala, aquí en la Frater, traemos a 12 cantantes cristianos que desde la plataforma nos edifican. Pero aprovecho esta oportunidad para sentarme con ellos y dialogar, conocer las intimidades de su corazón, la historia del Evangelio de Jesús y cómo Jesucristo los alcanzó con su gracia. Te animo a disfrutar esta entrevista y a compartirla con sus amigos. Gilberto Daza, qué gusto tenerte hoy acá y poder conversar un ratito. Pastor Alex, un privilegio, muy contento de estar en Guatemala por segunda vez y haciendo parte de Explo Music Fest. No, gracias por venir. Y la primera vez que viniste a la Frater no pude estar, no te conocía, pero qué bueno conocerte y conocer a María Alejandra, tu esposa. ¿Te acabas de casar hace cuánto tiempo? 3 semanitas. 3 semanas. ¿Y cómo ha ido la cosa? Súper bien, la verdad es que ese pasaje que dice que no es bueno que el hombre esté solo es muy cierto. Y a todos los solteros que nos están viendo, por favor, hagan la tarea. No, y ¿sabes qué pasa? Que has escrito más de 400 canciones, tienes 4 producciones, pero lo más importante creo que es la pareja que has conseguido. Y me encantó ver a María Alejandra aquí moviéndose, atendiéndote, mi amor, el cable, siéntese bien. O sea, Está aprendiendo porque en el noviazgo yo era muy prudente con esa parte, yo trataba de no involucrarla demasiado en el ministerio, porque bien sabes, noviazgo es noviazgo, matrimonio es matrimonio, entonces creo que guardábamos un límite en cuanto a eso, obviamente no podíamos viajar juntos, pero allá ahorita de casado sí estoy disfrutando de ver a mi esposa involucrada también, ella siente ya que el ministerio también hace parte de su vida y me encanta, es espectacular. tenemos que seguir hablando del matrimonio, pero quisiera ir a tus inicios de tu fe cristiana. ¿Cómo es que, que Gilberto llega a conocer de Jesucristo como su Señor y Salvador? Bueno, la historia es bien simpática. Yo tenía 6 años, yo vivía en un lugar al norte de Colombia, muy pequeñito, había una mina de carbón allí y mi padre trabajaba ahí. En este lugar, evangélicos y católicos compartían el mismo templo, el mismo recinto donde se reunían. Entonces, en la mañana eran católicos y en la tardecita eran los evangélicos, ¿verdad? Resulta y pasa que íbamos saliendo del colegio con un amiguito y estábamos buscando desesperados a nuestras madres. La mamá de mi amiguito iba mucho a la iglesia católica y yo recuerdo que nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a la iglesia a ver si las encontramos. De repente entramos y en una puerta decía sacerdote y en la otra decía pastor. En nuestra ingenuidad de niños, nosotros dijimos, wow, deberíamos entrar a la puerta del pastor y nos imaginábamos que ahí habían ovejas literales y que había un pastor literalmente. Entonces tocamos la puerta, cuando no nos sale ninguna oveja, sino que nos sale un tipo de corbata, bien elegante y todo, y sorprendido, ¿qué hacen ustedes aquí? Y me dicen, y nos hace pasar a su oficina, y recuerdo que nos hizo hacer la oración de fe en aquel momento, nos compartió acerca de Jesús con mucha sencillez, y adicional a eso nos hizo repetir la oración de fe, hicimos la oración de fe. Y él nos dijo algo que nunca se me borró de la mente. Él nos dijo que por cuanto Jesús había entregado su vida por los seres humanos, se le había dado un nombre que era sobre todo nombre y que él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces yo llegué al otro día al colegio, a clase de religión, y recuerdo que me la pasé levantando la mano y diciéndole a la profesora, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así fue como recibí a Jesús en mi corazón por primera vez. Luego, digamos que tiene que haber como un encuentro mucho más sólido y consciente en la vida del ser humano, que creo que te estás refiriendo de pronto a esa experiencia. Y eso fue a mis 20 años. Yo en mi adolescencia me aparto, me voy a la música secular, porque había descubierto el don de escribir canciones y digamos que los elogios de la gente alrededor y demás me llevaron a contemplar la idea de grabar música secular. Lo hice, grabé por lo alto con los mejores músicos de mi país, pero a mis 20 años Dios llega muy, muy contundente a mi vida. Yo decido dejar todo el proyecto de la música secular tirado, prácticamente fue como que quemé ese proyecto, lo abandoné totalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, las oraciones de mi madre.
Resulta que cuando yo me iba a hacer promoción en las emisoras, en los colegios, inclusive en las discotecas, mi madre, ella me cuenta que ella se tiraba al suelo y se ponía de rodillas y empezaba a orar y le decía a Dios, yo te entregué a mi hijo, él es tuyo, él es para tu servicio. Y ella reclamaba todo eso. Y recuerdo que cuando yo iba a aquellos lugares, primero no había paz, me sentía como mosca en leche, como incómodo, como que yo no pertenecía. Pero adicional a ello, pasaban cosas sobrenaturales, como que yo me subía a un escenario a cantar y el micrófono se dañaba, la guitarra dejaba de funcionar, las pistas no servían, las consolas se quemaban y, y a mí ningún profeta, ningún hombre de Dios tuvo que decirme, deja la música secular, fue el mismo Dios. Fueron tantas las cosas que pasaron, fueron tantas las veces en que ocurrieron este tipo de sucesos que yo dije, este no es mi lugar, definitivamente Dios no está en esto. Se me cerraron muchas puertas, nada me salía bien. He experimentado en mi vida el favor de Dios y sé que el favor de Dios es cuando todo te sale bien. Aun cuando algo malo pasa, Dios lo usa para tu bien. Pero en aquel entonces era todo lo contrario, todo me salía mal. Y yo pensaba que yo era una persona de malas. En Colombia decimos como una persona salada. No sé si conoces el término. Correcto. Yo decía, no, yo soy un salado, un de malas. Pero realmente no es que fuera de malas, era que Dios me estaba guardando. Y llega un momento en donde yo le digo, ¿sabes, Dios? Yo no quiero saber nada de la música. Y dejé la música. Y en ese momento que decido dejar la música, un pastor amigo de mis padres me dice, Gilberto, queremos hacerte una invitación. Nosotros vamos a lanzar una radio online y vamos a traer a Danilo Montero. Nos gustaría que abrieras el concierto, a lo cual yo accedí. Él me dijo, quiero que cantes canciones que tú le hayas hecho a Dios. Yo le dije, tengo un par. Cuando llega el día del concierto, yo preparé mis canciones con unos amigos, un amigo que tocaba cajón, un amigo que tocaba piano y yo en la guitarra. Resulta y pasa que Danilo entró en medio de mi presentación y me cuenta el ingeniero de sonido que estaba con él que los músicos entraron como en desorden y él les dijo, hey muchachos, sean sensibles a lo que está pasando. ¿Ustedes no perciben lo que está pasando aquí? Posterior a eso, él sigue adelante y sigue viendo mi presentación. Yo recuerdo que yo abrí el ojo así y dije, uy, está Danilo Montero aquí. Termino mi presentación y cuando me bajo, él me manda a llamar y solo me abraza y me dice, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo recuerdo que yo acepté esa invitación aún estando alejado de Dios. Yo no era consciente de mi llamado ni nada. Yo simplemente fui a aquel lugar para probar qué tenía Dios para mí. Y yo le dije, Dios, si tú hoy me respaldas, yo te prometo que yo te voy a servir con mi música y con mi vida el resto de mi vida. Si me salen las cosas igual que en la música secular, entonces sencillamente yo dejo la música. Entiendo que este no es mi camino. Pues ese día Dios me respaldó y no solo eso, sino que Dios pone una palabra en Danilo. Él está en medio de su presentación ya y de momento se va a donde yo estoy sentado, pone su mano sobre mi hombro y me dice, el Señor te dice, porque te amo, te he disciplinado. Y en ese momento yo me quiebro a llorar porque fue muy fuerte. Él lo dijo con una autoridad y empiezo a llorar y él sigue diciéndome, el Señor te dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solamente que no seas como el mulo que tiene que ser sujetado con un cabestro para que así se acerque a su amo. Tú eres mío, tú fuiste hecho para mi servicio y voy a deleitarme en tener misericordia de ti y voy a hacer famoso tu nombre para que tú hagas famoso mi nombre. Y adicional a eso, es una palabra muy extensa, ¿no? Y luego de eso, yo recuerdo que yo salí como con una responsabilidad muy grande, un sentido de responsabilidad aquí adentro. Yo decía, yo no sabía que Dios tenía esto para mí. Y Dios lo había usado a él. Obviamente también había usado todo lo que me había pasado en la música secular y yo definitivamente tenía que entender, Dios me apartó.
me apartó para su servicio. Y a partir de ese momento yo dije, Dios, yo estoy lejos de ti, yo no tengo ni idea, o sea, no he vivido una relación real contigo. Yo conozco al Dios de mis padres, pero no tengo un Dios personal. Y fui sincero con él, le dije, y el día que yo te sirva, yo quiero hacerte canciones sinceras. Y quiero hacerte canciones producto de mi relación contigo, no producto de lo que me copio de otros. Y fue así como empecé un nuevo proceso en mi vida. Me planté en una nueva congregación distinta a la congregación a donde asistían mis padres. Y llevo ya en esa congregación ya casi 10 años. El lugar de su presencia en Bogotá, Colombia, una iglesia espectacular. Y ahí he florecido, ahí he conocido a Dios como realmente es, ahí he compartido con gente espectacular que me hace crecer, que me hacen mejores. Y bueno, ya entendí que pertenezco a Cristo, que Él me compró y que fui separado para Él. Conocías al Dios de tus padres, pero no tenías un Dios personal. Correcto. Cuando llega esto, ¿cuál es la primera canción que compones después de ese concierto? Es una canción que sonó poquito, la verdad, porque fue del primer disco cristiano, porque recuerda que el secular ese quedó abandonado por allá, pero esta canción se llama Mi Todo, y es una bachata. Y recuerdo que cuando la escribí, salió del corazón, y es una canción que expresa lo que Dios se volvió para mí. Ya no era una partecita de mi vida, sino era mi vida entera. Ya no era un pedazo de mí, sino era mi todo. Y es una canción muy tierna, muy personal, que habla también de cómo Jesús se reveló a mi vida. Cuando yo conocí el pasaje, o el pasaje que a mí me marcó, fue el de la mujer samaritana. Cuando frente a aquel lago o aquel pozo, Jesús habla con aquella mujer, sostienen una conversación y él le dice, sabes, mujer, cualquiera que beba de estas aguas pronto resalta, volverá a tener sed. Y lo que Dios hablaba a mi corazón era cualquier cosa en la que tú busques llenar el vacío de tu corazón, pronto, así, muy rápido, te va a volver a dejar sediento. Pero Jesús no nos deja inconclusos y Él prosigue a decir, mas todo aquel que beba de mí, que soy la fuente inagotable, no tendrá sed jamás. Y ahí entendí que solo Él llenaba mi vida, que pegado de Él y conociéndolo de cerca era que realmente era feliz, que mi vida era plena. Entonces ahí todo cambió. Y esta canción habla de eso y está inspirada en el pasaje de la mujer samaritana. ¿Cómo va la letra más o menos? Dice, hace algún tiempo que descubrí lo que en verdad es soñar, el sentido de vivir, lo que en verdad es amar, el verdadero tesoro encontrado, en ti mi Dios puedo ser más que feliz. Y dice el coro, contigo tengo todo y en ti lo puedo todo y tú lo llenas todo y te volviste mi todo. Pari, pa, pa, para, pa, pa. Te volviste mi todo. Qué lindo. Te volviste mi todo. ¿Qué dijo la gente secular después de lo que invertiste en tu primer disco, tirarlo todo a la basura, de que Cristo se había vuelto tu todo? Mira, mucha gente reconocía el don y el talento que Dios me había dado. Grandes músicos de mi país decían, este va a ser un grande en la música. Recuerdo que compartí con muchos de los artistas más importantes de la música secular. Desde mis 17 años yo impactaba mucho con mis canciones y todo. Y cuando yo suspendo ese proyecto, hubo gente, amigos y todo este gremio, como que lo miraban como un desperdicio.
pero Dios fue bueno y Dios habló a mi corazón que yo tenía que apartarme. Y cualquiera me diría, no, pero más bien debía ser luz. Yo considero que mi proceso fue que Dios tuvo que sacarme un tiempo de todo ese mundo, al punto que yo dejé de escuchar música secular 3 años seguidos, donde apagué todo, inclusive música cristiana dejé de escuchar, porque mi oración era, Dios, yo quiero hacer música que baje directamente de tu corazón y quiero descontaminarme, así lo veía. Y fue un proceso bellísimo. Como estaba apartado de esta gente, entonces sus voces no eran ya importantes para mí. Y me concentré en mi relación con Dios. Y claro, el fruto también que convenció a muchos fue el que vino después. Vino mucho respaldo. Mucha gente sabía que yo tenía talento, pero que algo pasaba, como que había una interferencia. Y lo reconocían. Porque imagínate, te voy a poner un ejemplo. Uno de los músicos que tocaba conmigo es un gran baterista y hoy en día es baterista de Pitbull, un artista muy reconocido secularmente. Él vive en Miami, es un baterista hoy en día súper consagrado. Y yo tocaba con toda esa gente y era un privilegio tenerlos en mi banda, pero ellos se daban cuenta que algo pasaba, algo no funcionaba, algo no estaba bien. Y estoy convencido que aunque ellos de pronto no entienden todas las cosas espirituales, ellos sabían que no era por ahí mi camino. Luego que me vieron cantándole a Dios, empezaron a ver cómo se abrían puertas para mí. Ya al sol de hoy, de pronto no conoces mucho de lo que hemos hecho, pero ya son 30 países que Dios nos ha permitido recorrer a los 29 años. Yo digo, señores, ha sido impresionante. Impresionante. Y Dios me ha dado la dicha de recorrer mi país también, de consolidar un ministerio. Y bueno, todo esto es prueba de que Dios está en el asunto y nadie puede oponerse a eso. En medio de todo este alboroto de viajes, ¿cómo llega María Alejandra a tu vida? Yo en mi congregación sirvo en un ministerio que se llama Anfitriones. Recibimos a los nuevos y les hablamos sobre la iglesia, sobre los grupos de conexión, sobre la visión de la casa y les compartimos también o los hacemos repetir la oración de fe, oramos por sus necesidades. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo iba saliendo de la iglesia, llegué a mi casa cansado, porque servimos desde las 6 de la mañana como hasta la 1 de la tarde, pero muy intenso. Y recuerdo que me tiré en la cama. Yo venía viendo sus fotos en Facebook, la venía stalkeando hacía unas semanas atrás. Le había pedido a mi baterista que desde sus redes sociales la agregara para yo ver sus fotos. Porque desde que vi su foto yo dije, esta es la mujer que yo siempre he soñado. O sea, ¿no la habías conocido en persona? No, yo no la conocía en persona. Ok. Lo lindo viene acá de la historia. Si me permites te cuento toda la historia. Dale. Entonces, estoy yo bueno, voy a ir un poco hacia atrás. Nosotros estábamos con la banda haciendo un concierto en Miami. Y recuerdo que ella era una seguidora más de mis redes sociales y en Instagram yo vi un like que me habían dado. Y yo recuerdo que yo vi la miniatura y yo dije, yo quiero, o sea, se veía linda. Y yo vi su foto y yo dije, wow, se ve hermosa esta mujer. Y algo me atraía mucho de su nombre, de todo, o sea, era como un imán. Y yo recuerdo que yo le digo a mi baterista, agrégala. Yo quiero ver a esta niña. Nunca en mi vida había hecho eso, o sea, una cosa loca. Y él me dice, bueno, está bien, la siguió y ella aceptó. Y yo empiezo a ver su foto y yo digo, esta es la mujer que yo siempre he soñado, tal cual como se la he pedido a Dios. Bueno, el asunto quedó ahí. Pasaron varias semanas y yo todas las noches veía la miniaturita de su foto. Y veía la miniaturita de su foto y me enganchaba, era como un imán. Bueno, voy saliendo ese domingo de servir en la iglesia y digo, voy a empezar a hablarle. En su perfil decía que ella vivía en Barranquilla, yo vivo en Bogotá, ¿verdad? Entonces yo
recuerdo que yo dije, como yo viajo tanto por el país, en algún momento voy a ir a Barranquilla y la voy a invitar a tomar algo o alguna cosa, pero primero voy a averiguar de su entorno. Entonces yo vi que teníamos buenos amigos en común, pero no cualquiera amigos, teníamos buenos amigos en común y todos cristianos. Entonces yo dije, esta niña tiene que ser cristiana. Y si sigue mi música, pues evidentemente es cristiana. Entonces ahí ya íbamos haciendo el filtro. Llamo a un amigo y le pregunto, ¿qué tal esta niña? Me dice, brother, no sé, ella es difícil, tiene carácter. Entonces yo dije, no me están dando buenas referencias por ese lado. Él me dijo, yo inclusive un día la invité a salir, pero no copió. Y yo, bueno, está bien. Pero me di cuenta también que quien había sido mi líder de grupo Conexión en el lugar de su presencia era muy cercano también a ella. Su esposa era prima de ella. Entonces yo dije, no, por aquí hay mucho contacto cerca. Bueno, dije, le voy a hablar. La agregué a Facebook, le hablé, le mandé un mensaje, hola, ¿cómo estás? Te escribe, mi nombre es Silberto Daza, soy amigo de tal, de tal, de tal y de tal. Le mencioné sus primos y le mencioné unos amigos de ella. Y ella me responde, hola, bien, ¿y tú? Yo bien, saliendo de mi iglesia. ¿Y tú qué haces? Me dice, yo también estoy saliendo de mi iglesia. Yo me había ido de la iglesia y ella había entrado al siguiente culto. Fíjate tú. Yo pensaba que vivía en Barranquilla. Ella me dice, estoy saliendo de mi iglesia. Y yo, ¿cuál es tu iglesia? Me dice, el lugar de su presencia. Y yo, ¿de verdad? Pero en tu perfil dice que vives en Barranquilla. Me dice, lo que ocurre es que me vine a vivir hace 2 meses a Bogotá. Y yo, wow, no sé por qué. Entonces le digo, oye, ¿aceptarías salir a tomar un té? Ella lo pensó. No, mentira. Ella me respondió enseguida y me dijo, acepto. Y fuimos a tomar un té que duró 5 horas. Wow. Hicimos un clic desde que nos sentamos a hablar. Aparte de que comprobé que era hermosa, lo que más me atrajo fue la visión. Apenas empezamos a hablar, las visiones eran compatibles. Y dije, esta es mi esposa. Lo supe desde el primer instante en que me senté con ella. Yo había sido un soltero diligente. ¿En qué sentido? Yo había tenido amigas, yo compartía, cuidaba mi corazón. No era que, guardé mucho el testimonio. En mi iglesia saben que no fui picaflor ni nada de eso. Pero hice la tarea, hice amigas. Y ninguna me atraía lo suficiente, no había eso que yo estaba buscando, no respondía a la oración que yo había hecho a Dios, pero esta sí respondía totalmente. Y ya luego de eso comenzamos una amistad. Muy pronto le pido que sea mi novia, porque mis padres la conocieron y también hicieron clic, muchas cosas se juntaron. Y llegó un momento en donde yo dije, ya me voy a hacer novio de María Alejandra. Pasamos una etapa, ya estos son detalles que no debería contar en televisión, pero no tengo temor de abrir las páginas de mi vida. Yo había tenido un noviazgo que había dejado marcas, donde había habido una infidelidad y eso me había marcado y me había hecho un hombre muy temeroso. Entonces cuando arranco mi relación con María Alejandra, le terminé como 5 veces. No lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, pero también lo cuento porque sé que eso es lo que edifica a la gente también. Tal vez muchos estén pasando por donde yo pasé, y era un enemigo muy grande llamado temor. Temor a volver a ser herido, temor a fracasar. Y recuerdo que este gigante me quiso opacar, pero abrí mi corazón en mi iglesia, con mis pastores, todo, y después de un proceso pude sanar esta área de mi vida y bueno, ya hoy en día vencí el temor y dije, no hay vuelta atrás, va a ser mi esposa y estamos hace 3 semanas ya casados. Yendo hacia adelante, la boda. Yo veo una foto que publicaste y me encantó porque están los dos con sus manos en alto. ¿Qué pasó en esa boda? En ese momento que estaban haciendo. Mira, fue perfecto.
nuestra oración era: Dios, nosotros queremos que tu presencia esté de principio a fin. Somos sobrios, no somos personas de excesos. Y soñábamos con una boda sobria, bonita, importante, porque casarse no es cualquier suceso, es un suceso importante, pero no volvernos locos. Y teníamos un presupuesto, o sea, no podíamos exagerar. Sin embargo, Dios fue muy bueno. Mucha gente nos sembró cosas, nuestra luna de miel, mi vestido, entre muchas otras cosas. Dios nos sorprendió. Desde el que yo le puse el anillo a ella, Dios empezó a sorprenderme o a sorprendernos. Y orábamos que lo que más marcara nuestra boda fuera la presencia de Dios. Era muy importante el mensaje del pastor, pero también la presencia de Dios. Queríamos que dejara una huella en el corazón de muchas personas. En tiempos en donde el matrimonio, por ejemplo en Colombia, no está de moda, porque la familia va en deterioro, digámoslo así, o el enemigo se ha encargado de que la sociedad vea el matrimonio como algo que no vale la pena. Y nosotros queríamos ser intencionales en eso, que la gente vuelva a admirar y vuelva a desear casarse. Tal vez no era mucha gente, pero los que estaban ahí, los que lo vieron a través de las redes sociales, que fueran impactados. Y ese momento que mencionas de las manos levantadas fue un momento de adoración. Comenzamos la ceremonia con adoración, con unas 3 canciones. Y fue maravilloso, fue mágico, diría yo, porque cuando estábamos cantando Cuán grande es Él, empezó a caer un rocío. No lluvia, rocío, muy suavecito. Y estábamos cantando: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, caía el rocío y se abría entre las nubes una cosa espectacular y caía un rayo de luz. Entonces estábamos impactados de ver aún que la naturaleza se estaba prestando, y para nosotros era como un momento donde Dios estaba sonriendo, donde Él estaba sintiendo placer por lo que María Alejandra y Gilberto estaban experimentando en ese momento, que estaban uniendo sus vidas, que estaban haciendo pacto. Y bueno, digamos que la alabanza y la adoración fue como un eje central dentro de nuestra ceremonia de matrimonio, y ese momento que mencionas estábamos adorando. Wow. Más de 400 canciones. Si alguien te preguntara, quiero componer, ¿qué consejos le darías? Bueno, el primero, hay que tener una idea central. Creo que hoy en día mucha gente hace canciones. Creo que aún grabar canciones cada vez es más fácil porque hay acceso a los computadores y la tecnología. Pero creo que como nunca antes carecemos de buenas letras. Yo creo que así como cuando uno escribe un ensayo y el ensayo tiene una temática, tiene una introducción, tiene un desarrollo, un desenlace, una conclusión, lo mismo tiene que pasar con una canción. Una canción no es decir palabras al viento, sino que haya una temática central. Entonces, te pongo un ejemplo. Jacobo Ramos escribe Tu misericordia. El tema central es la misericordia de Dios. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción, ¿verdad? No divagar en la temática. Ese es mi primer consejo. El segundo, tener conocimiento musical, ojalá sea con un instrumento armónico como la guitarra o el piano. Aunque esto no es indispensable, sí considero que enriquece la composición. Creo que hay que pensar y ser intencional en algo, y es que sea cantable a la gente, porque a veces pecamos por querer demostrar lo mucho que sabemos como músicos. Y leía un libro de Darlene, en donde ella, Adoración sin reservas, hay un capítulo en donde ella dice a los compositores: compongan para que la gente cante. Algo que sea, melodías fáciles, melodías que enganchen.
Y ese es un consejo muy práctico que me robo de Darlene. Estoy muy de acuerdo con ella en eso. ¿Qué otra cosa? Separar un espacio y separar un tiempo. Yo defino componer canciones como con la siguiente ilustración. Es como si fuera un globo de helio. El globo de helio comienza desde abajo y si el compositor está dispuesto, él puede agarrar el globito de helio y sostenerlo ahí. Si el compositor es alguien indisciplinado, disperso, que no separa un tiempo, no separa un espacio, puede tener un gran talento, un gran don, pero resulta que ese globito de helio va a empezar a subir y va a llegar un momento donde se me escapó. Entonces, en mi caso particular, he descubierto que uno a la composición tiene que sacarle un tiempo y un espacio. Es súper importante porque llega esa inspiración y tienes que captarla y tienes que aprovecharla. No llega todo el tiempo, no es algo superficial. Ahorita, antes de que comenzáramos la entrevista, te mencionaba algo. No creo en las canciones superficiales, no creo tampoco en la música que se hace artificialmente, es decir, voy a sentarme a hacer una canción. No, creo que también es necesario sentir la canción. En mi caso particular, yo no doy para componer canciones si no las siento. Y bueno, esos serían mis consejos. ¿Qué canción has compuesto con lágrimas en los ojos? Muchas. Pero hay una que se llama No duerme el que me cuida, muy especial. Es una canción que alcanzó los primeros puestos en Puerto Rico, muy fuerte en Puerto Rico. De hecho, ahorita vamos con Alex Zurdo al Choliseo gracias a esa canción. Es una canción que compongo en un momento de depresión y cualquiera me diría, es que un cristiano puede llegar al punto de la depresión. Sí, yo llegué a un momento muy duro en mi vida y recuerdo que tomé mi guitarra y el Espíritu Santo me sopló una melodía y me sopló un salmo. Yo no me lo sabía de memoria, te soy honesto. El salmo de no se duerme el que cuida a Israel. Eso estaba en mi subconsciente y eso yo sé que bajó del cielo directamente. ¿Por qué lo sé? Porque yo no me lo sabía de memoria. Pero cuando tú escuchas la canción dices, uy, pero parece que Gilberto haya tomado el texto literal y lo haya escrito. Y fue como que el Espíritu Santo me contestó y me dijo, esto es lo que necesitas. Y es una canción que sorprendentemente levanta a mucha gente que está pasando situaciones como la que yo pasé en ese momento. Una canción que levanta el ánimo, que trae fuerzas, que nos recuerda quién es Dios. Dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Wow. Yo veo a tantos jóvenes persiguiendo la fama en el mercado cristiano. O sea, quieren ser famosos. Pero me encantan los que ya son famosos, que a la vez sufren la fama, pero sirven en su iglesia. ¿Seguís siendo anfitrión en tu iglesia? ¿Seguís ayudando cuando estás? Sí, cuando estoy, lamentablemente no con la regularidad que quisiera. Me llegan todo el tiempo los mails, citación tal, yo miro mi agenda, se cruza, pero sí lo hago. Creo 100% en que es la mejor combinación de todas. El hecho de tú estar a veces en lo alto, en evidencia, en influencia delante de muchas personas y llegar a tu congregación y recordar que eres uno más, poniendo ladrillos para el gran edificio, que no eres protagonista de nada, que el protagonista es Jesús. Ese equilibrio me parece espectacular y es un principio que he aprendido de mis pastores. Mi pastor tiene un dicho en uno de sus libros, muy particular su dicho. Dice, entre más marraneado sea el ministro, mejor es. Marraneado quiere decir explotado, como pasado por fuego. Y
congregación creemos en eso y ya ves que lo practico. Qué bien. Para terminar, Danilo te dijo, te voy a hacer famoso para hacerme famoso. Sí. Y creo que este es el propósito de la fama, hacerlo famoso. ¿Cómo lo has hecho hasta el día de hoy y qué consejo le darías a los chavos que vienen atrás? Para que no se pierdan en la búsqueda de la fama, sino en la búsqueda de una vida consagrada a Jesucristo. Y si esta llega, que la usen para Él. Sí, es una línea delgada y no voy a negar que hay momentos donde yo pienso mucho en mí, pero el secreto está en cuando tienes una vida de intimidad con Dios, cuando vas a la palabra, cuando escuchas a Jesús y sus palabras. Jesús tiene la habilidad con sus palabras de destruirte totalmente, o no voy a cambiar el verbo, tiene la capacidad de convencerte, de transformar tu manera de pensar así. Y Jesús siempre me está recordando el propósito de mi vida. Yo veo en Jesús mi ejemplo. Jesús era famoso, lo sigue siendo, pero su deseo y su motivación era salvar la humanidad y complacer al Padre. Y mi secreto para los que me están viendo es ese. Busquemos crecer en nuestra intimidad con Dios, que el centro sea nuestra relación con Él y producto de eso creo que vamos a lograr mantenernos aterrizados. ¿Cómo he logrado hacer famoso el nombre de Jesús? Creo que en mis conciertos lo que procuro es que la gente se conecte con Él. Siempre voy con esa misión y siempre le digo, Dios, yo me quito en medio. Me quito en medio porque al final lo que tú me diste es para que otros se conecten contigo. Y muchas veces recuerdo también algo, yo no puedo saciar a nadie. Si a veces yo estoy incompleto, si a veces yo estoy vacío, si hay veces yo necesito correr a Él, entonces creo que no soy una fuente inagotable como ahorita mencionaba para otros. Creo que no soy alguien donde la gente pueda saciar su sed de conocer a Dios. Y me lo recuerdo muy a menudo. Y termino con esto respondiendo a tu pregunta. En un momento de mi vida comencé a vivir algo que se llama, no es egocentrismo, la palabra es ¿Narcisismo? narcisismo. Demasiado admiración hacia mí mismo. Y gracias a Dios por mi congregación otra vez, porque tengo unos pastores que me aman. Y fui confrontado. Y reconocí, estoy cayendo en narcisismo. Y recuerdo que mis pastores me llevaron a una administración, o más bien, tuvimos un tiempo de oración. Y fue bello lo que ellos me dijeron. Me llevaron a lo siguiente. Vas a ver, vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esos públicos o un público delante del cual te estás presentando. Está la gente eufórica, las miradas puestas sobre ti. Y de momento te vas a tirar al suelo, te vas a humillar. Y vas a ver cómo se abre un telón detrás de ti y sale Jesús. ¿Qué vas a hacer? Y en ese momento yo quebré un ídolo que tenía en mí, lo rompí y le dije a la gente, a Él es el que tienen que mirar. Esa administración, ese tiempo de oración que tuve con la persona, con mi pastor, fue muy, muy importante. Y me ayudó a salir de ese narcisismo, porque por eso repito, es una línea muy delgada. Creo que tú eres pastor y también sabes de lo que te estoy hablando. Es muy fácil caer en el narcisismo. Y somos seres humanos, somos débiles y necesitamos, yo creo que vuelve a ser clave estar plantado en una iglesia. Vuelve a ser clave no aislarnos, sino todo lo contrario, tener una persona a la que podamos abrirle nuestro corazón, obviamente una persona de confianza, pero una persona que nos confronte
y que quiera lo mejor para nuestra vida. Y ese fue mi caso. Gilberto, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Será de mucha edificación esta entrevista para muchos, ¿oíste? Qué bueno. Gracias. Adelante y a seguir escribiendo capítulos de amor con María Alejandra. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto también. Espero haya sido edificado con esta entrevista. Suscríbase a mi canal en youtube.com/Pastor Alex López. Y además, visite lacatapulta.net, en donde escribo sobre el hoy en base a la Biblia, y descargue esos libros gratis que lanzo cada 14 de febrero y 27 de agosto en librosalexlopez.com. Tratan sobre noviazgo, vida y liderazgo. Que Dios te bendiga.